Hola, ¿qué tal? La factura de la luz será más barata, ya saben, gracias a ese tope que se va a imponer al precio del gas. Medida aprobada el viernes por el Gobierno que va a beneficiar a algunos consumidores. Veremos a quiénes en el programa de hoy y también analizaremos qué otras implicaciones puede traer consigo este nuevo mecanismo para España y Portugal. La idea es que ese tope esté operativo en unas semanas, pero antes es necesario que la Comisión Europea dé el visto bueno definitivo para su aplicación. Y de todo ello vamos a hablar ya con nuestro siguiente invitado, que ya está sentado aquí preparado en el plató. Él es José Luis Mozo, es asesor energético de la empresa Unión a Soluciones Globales de Valladolid y nos va a ayudar a entender algunas claves con respecto a la factura de la luz. José Luis, gracias por estar con nosotros. Seguro que vamos a entender muy bien después del programa algunas cosas más que como hemos empezado. Pero vamos a ponernos en situación. Ana, la factura, con lo aprobado por el Gobierno, promete reducirse un 30%, ¿no? Sí, Pilar, esa es la promesa. El Gobierno se compromete con esta nueva medida aprobada en el último Consejo de Ministros a que la luz va a bajar un 30%. ¿Y cómo lo van a conseguir? Pues poniéndole un tope al precio del gas, la fuente de energía que más está afectando a la subida de la luz. La pregunta que seguro que ustedes se hacen es: ¿cuánto se van a reducir las facturas al poner ese techo al precio del gas? Vamos a verlo. Si tomásemos de referencia la factura que de media pagamos en el mes de abril, aproximadamente unos 100 euros, la factura se vería reducida hasta los 85 euros, es decir, sería unos 17 euros más barata, 17 euros menos. Un ajuste que por primera vez, ha dicho la ministra para la transición ecológica, no van a pagar los mismos, nosotros, los consumidores. Una situación como esta habitualmente se ha saldado con una mayor aportación de los presupuestos generales del Estado, de los contribuyentes. Pensemos en la crisis financiera, en la crisis inmobiliaria, y esto no es así. Por primera vez, las medidas que se adoptan tienen como finalidad fundamental reducir los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas para facilitar que el ajuste nos beneficie a todos. Lo que todavía no está claro es cuándo empezará a notarse en la factura. Posiblemente sea ya a partir del mes de junio, porque ahora, Pilar, todo está en manos de la Comisión Europea. Bueno, pues vamos a tener que esperar. José Luis, hablaba Ana de un 30% de ahorro, pero esa es la estimación, ¿no? ¿Va a cumplirse ese 30%? El precio de la energía para el mercado regulado, los precios indexados, varía, o sea que va a estar en función de lo que suceda, pero el Gobierno, cuando comenzó las negociaciones, estimó y preparó un 50% de rebaja de la luz. Tenemos que entender que el precio del gas ahora mismo está aproximadamente de media 80-81 euros y se va a reducir a 40. Ese no es un 50% directo en nuestra factura de la luz. Luego explicaremos cómo se compone y no será así. Pero realmente llegará a un 15 o un 20% máximo lo que vamos a obtener en el precio de... Que no lo vamos a notar tanto como... Bueno, sí, es una rebaja considerable, un 15 o un 20% sí que se va a notar, y sobre todo que va a intentar estabilizar, aunque sea de manera artificial, el mercado, y sí que lo notaremos, afectará a la mayoría de la gente. Por eso te iba a preguntar, José Luis, ¿a quiénes les va a afectar esta reducción? Les va a afectar de manera inmediata a los consumidores que estén en el mercado regulado, la PVPC, que conocemos todos, y también a los que, aun estando en el mercado libre, sus contratos están indexados al precio del pool. Es una especie de contrato en el que vas a pagar en función del precio que marque el mercado intradiario todos los días. Entonces, les va a afectar directamente, les va a impactar directamente a los consumidores que estén en ese tipo de tarifa, y a los que tengan contratos fijos o que estén en el mercado libre, les afectará en medida que vayan venciendo sus contratos, y las comercializadoras, al comprar la energía en el pool más económica, pues irán bajando los precios. Algo lo notará ahora y otros a lo largo de un año, que es lo que dura la medida. Has hablado de dos conceptos, el mercado libre y el mercado regulado, así que, si te parece, vamos a definir qué son y qué diferencias hay. Ana.
Sí, pues Pilar, las compañías eléctricas ofrecen dos tipos de contratos según si el mercado es libre o regulado. Es un poco como lo de las hipotecas, a tipo fijo o a tipo variable, para que nos entendamos. Vamos a ver cuál es el más común. En estos momentos, en el mercado regulado está el 34% de los consumidores, 10 millones de contratos. En el libre está el 66% de los consumidores, unos 20 millones de contratos, es decir, el mayoritario. Y ahora vamos a ver cuáles son las principales diferencias entre uno y otro. El mercado regulado es en el que los precios cambian diariamente y dentro de cada día también, por horas. Y luego estaría el mercado libre. Los contratos suelen ser por 12 o 24 meses e incluso sin permanencia y ofrecen un precio fijo a lo largo de las 24 horas del día. Hay que decir que los principales beneficiarios de esta medida del Gobierno van a ser, lo decía nuestro invitado, los consumidores que tienen su tarifa en el mercado regulado. Consumidores a los que el presidente de Iberdrola ha llamado tontos. Estas son las polémicas palabras de Ignacio Sánchez Galán. Escuchen. El 80% de los españoles no pagan el precio del pool. Anuncio publicitario. No pagan el precio del pool. Y el 80% de los españoles están pagando menos precio que el año 18, porque han bajado los impuestos. Sí, cierro paréntesis. Bueno. Solamente los tontos que siguen con la tarifa regulada marcada por el Gobierno pagan ese precio. Bueno, pues no fueron muy afortunadas esas declaraciones de Sánchez Galán, luego tuvo que pedir perdón y digo que no fueron muy desafortunadas, bueno, primero por llamar tontos a clientes y lo segundo, bueno, pues porque se ha demostrado, ¿no?, en el mercado regulado, por ejemplo, ahora que les va a afectar más esta bajada, bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? Esta rebaja sobre todo les va a afectar a ellos, o sea que de tontos nada. Efectivamente, como decía antes tu compañera, hay un 10 millones de personas que están en el mercado regulado, pero tenemos que tener en cuenta que durante estos 2 o 3 últimos meses ha sido el mayor incremento de personas que se han salido del mercado regulado al mercado fijo. Ha sido por una campaña que se ha hecho excesiva por parte de las 5 compañías incumbentes, las comercializadoras que tienen además generación y distribución propia y que han estado haciendo una campaña de captación de clientes aprovechando las circunstancias de que el pool del mercado regulado y las compañías libres que estaban en el indexado pues han tenido los precios más caros. Es verdad que ahora mismo esto va a afectar a los usuarios que estaban en el mercado regulado. Entonces, ahora mismo esas palabras pues no solo son desafortunadas, sino que no están en lo cierto. ¿Qué nos interesa más ahora mismo, estar en el mercado libre o en el mercado regulado? Ahora mismo lo que más nos interesa es estar en el mercado regulado, a no ser que en el mercado libre tengamos un precio excesivamente bueno. Y si hemos hecho un contrato bilateral con la compañía y realmente hemos tenido un buen precio, por ejemplo, todas las personas que hayan hecho modificaciones a través de esta campaña súper agresiva que han hecho estas comercializadoras estos 3, 4 o 5 últimos meses, pues son las que más van a sufrir, no van a sufrir más, sino que no se van a aprovechar de esta bajada. Sin embargo, las personas que tengan contratos fijos de hace casi un año van a seguir teniendo un precio más bajo. O sea que si estamos ahora mismo en el mercado libre, ¿podríamos pasarnos al mercado regulado? Cuando depende de las condiciones de nuestro contrato y las penalizaciones o las permanencias que tengamos, podamos pasarnos o no. Llegará caso que cuando nos queden a lo mejor pocos meses de estar con la tarifa fija, pues a lo mejor nos compensa pagar la penalización, que no se suele cobrar porque son pequeñas cantidades. Yo ahora mismo, si tuviese un contrato y me caduca en el mes de mayo, vamos, tú me aconsejarías que me pasara al mercado regulado, ¿no? Al mercado regulado o a una compañía que sepa más o menos. El mercado regulado solo está manejado o solo lo pueden ofrecer empresas, las 5 empresas que son incumbentes que ha designado el Gobierno, pero hay también empresas particulares que ofrecen contratos indexados en muy buenas condiciones, que además no tienen permanencia de salidas, de nada, y suelen estar asesoradas por un gestor energético, porque ahora tenemos que tener en cuenta que lo que es el precio de la electricidad no es tan influyente, sino cómo consumimos, saber en qué mercado tenemos que estar, cuándo nos tenemos que salir de uno u otro y cuáles son nuestros patrones de consumo, y eso solo lo puede hacer alguien que esté cerca de nosotros, que conozca nuestras facturas, que conozca nuestros hábitos. Yo creo que es bastante complicado que alguien por teléfono o un comercial a puerta fría te sepa decir exactamente cuál es la tarifa que mejor te conviene o dónde tienes que estar. Sí, que muchas veces cuando nos llaman y son ofreciéndonos campañas un de beneficio, captación. al final, bueno, no están pensando
pensando en nosotros como persona particular, sino bueno, en lo que puede beneficiar a un comercial, a una compañía en un momento dado. Eso sí. es, o sea que ojito hay que también tener con eso. mucho cuidado. ¿Y cómo sabemos si estamos en el mercado libre o en el mercado regulado? Porque seguro que hay mucha gente que se está preguntando, si es que yo no sé, ¿te parece que lo veamos en una factura de la luz? Vamos a acercarnos aquí hasta la pantalla, José Luis. Y bueno, en este caso, ponte para acá porque yo creo que tú nos lo vas a poder señalar mejor. En este caso, en esta factura sí que está indicado que estamos en el mercado libre, ¿verdad? Claro, lo que tenemos que hacer muchas veces, parece que tenemos el foco simplemente aquí. Sí, en el precio, en lo que vamos a pagar. Claro, entonces nosotros vemos en función de lo que pagábamos otros meses, esto es imposible, esto tiene que estar mal, mi contador está mal, no es cierto, ¿no? Entonces hay más cosas que son interesantes conocer en una factura de la luz. Conocer el funcionamiento, los costes, los peajes es bastante complicado. Simplemente, en algunos sitios sí que pone en la parte que estamos de en el arriba, mercado ¿no? regulado o en el mercado libre. Ya está, pues esa es fácil. Sí que es verdad que algunas compañías han ocultado esa información para cuantas menos información se le dé al cliente, pues menos capacidad tiene de maniobra, ¿no? Otra manera de saberlo es sabiendo con qué comercializadora estamos. Todas las grandes comercializadoras tienen que tener una empresa independiente que es la que maneja el mercado regulado, en la que se minora un poco los beneficios de estar. Entonces, pero el cliente puede no saber qué empresas son las del mercado regulado o no. Otra es entrar en la página de usuarios y comprobarlo, dónde estoy, y otra es llamar a distribución y decir, oye, o a tu comercializadora, ¿estoy en mercado regulado o en mercado fijo? Una manera muy fácil de saberlo es por el precio que pago por la energía. El otro día hablábamos, ¿y cómo lo puedo saber? Porque yo no entiendo la factura. Si todos los meses pagamos la misma cantidad por el término de la energía, es que estamos en el mercado libre y tenemos un precio fijo. Si nos varía todos los meses el precio de la energía, sabremos que estamos o en el mercado regulado o en el mercado libre con una tarifa indexada. José Luis, es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Estábamos viendo ahí la factura de la luz, pero ¿qué otras cosas tenemos que tener en cuenta? Porque muchas veces nos llega la factura y efectivamente nos fijamos en el precio, porque es que de lo demás no es que no lo tengamos, o sea, que no lo apreciemos, es que no lo entendemos, José Luis. Sí, es normal. De hecho, cuando explicamos esto a nuestros clientes o en alguna formación, la última pregunta que solemos hacer es, ¿lo has entendido bien? ¿Te lo he explicado bien? Y si nos dicen que sí, es que lo hemos hecho muy mal, sí. Porque es complicado, ¿no? Entonces, así, temas importantes, a grandes rasgos, en una factura eléctrica, saber si estamos en el mercado fijo, si estamos en el mercado regulado, eso es importante. Saber nuestro número de CUPS, porque es como la matrícula de la factura con la que vamos a saber dónde estamos y no. Y lo que mucha gente no sabe, por ejemplo, es que cuando firmamos un contrato, estamos firmando con dos compañías, con una comercializadora y con una distribuidora, con una parte que es la que maneja los peajes y los cargos. O sea, que cada vez que firmamos con dos compañías diferentes. Y la factura está estructurada en dos partes. Una es la parte fija, que es la parte que pagamos por la potencia que tenemos contratada, es como la disponibilidad que tengo yo para hacer uso de esa energía. Cuanta más potencia tengo, más disponibilidad tengo para tener esa energía. Ahí es importante, mediante un asesor, mediante alguien que nos diga, oye, mira, tú realmente consumes esta potencia, no hace falta que tengas tanta contratada, y ajustar la potencia que tenemos contratada a nuestras necesidades es importante. Y hay otra parte que es la parte variable, que es la parte en la que interviene el precio de la energía. Todo eso tiene unos costes, unos cargos, unos peajes, que bueno, es más difícil de entender, pero bueno, eso está en el BOE y sí. Luego están unos impuestos, unas alquileres de los equipos de medida, y también algo que hay que tener en cuenta es si tenemos algún coste adicional, algún servicio de mantenimiento que suelen poner algunas compañías para compensar lo que a lo mejor han perdido en ofrecer un precio mejor. Con esta reducción del precio de la luz, por ejemplo, en el mercado regulado, ¿esto va a hacer que a la larga las ofertas del mercado libre sean más baratas, que haya ahí las eléctricas, bueno, pues jueguen un poco también con ofrecernos oferta en el mercado libre, o no? ¿O crees que se van a disparar? Sí, el mercado libre ha venido para que la libre competencia sea efectiva y se rebajen los precios de la luz. Las compañías, en función de cómo adquieran su energía o sepan trasladar esos costes a sus clientes, pues una tarifa en el mercado libre puede ser más barata que una tarifa del mercado regulado. José Luis, ¿por qué a España y Portugal se le ha permitido esta excepcionalidad que le llamamos excepcionalidad ibérica?
Bueno, luego intentaremos explicar más o menos cómo funciona el mercado marginalista, pero así a grandes rasgos y en fácil, todo el sistema comunitario está preparado para que funcione como un único sistema. Sí que es verdad que toda la parte de sistema, de casación de precios, de los algoritmos que calculan esa casación son los mismos para Europa, pero realmente físicamente no está tan conectado la península ibérica con el resto de Europa. La recomendación de Bruselas es que al menos debería haber un 15% de conexiones, España no llega al 2 o el 3%. Entonces, apoyándose en ese concepto inventado de la excepcionalidad ibérica, nos han permitido capar el precio del gas para la producción de energía eléctrica, porque imaginaos que pudiésemos producir mucha energía barata y tuviésemos muchas interconexiones, exportaríamos esa energía al resto de países porque es más barata. Entonces, la excepcionalidad ibérica dice, bueno, pues solo os lo vamos a dejar en España porque no tenéis capacidad de sacar esa energía más barata de España. Bueno, pues luego seguiremos hablando. Por cierto, que hoy es 16 de mayo, se celebra el Día Internacional de la Luz. Los consumidores estamos hartos de las subidas desorbitadas del precio de la luz, tanto que se buscan alternativas para reducir el precio y entre ellas encontramos, Ana, la fotovoltaica. Sí, Pilar, sube el precio de la luz. Hoy, por si fuera poco ya lo de estos meses, la luz sube un 53% y se sitúa en los 200 euros megavatio. Así que, exactamente, no es de extrañar que cada vez sean más las iniciativas de autoconsumo que surgen para reducir ese precio. En lo que llevamos de año se han presentado más de 7.000 solicitudes aquí en la comunidad, en Castilla y León, para instalar placas solares en viviendas. Hemos estado en una de esas comunidades de vecinos que han decidido invertir en energías limpias para reducir su factura. Aunque no se ven desde la calle, si entramos dentro, ahí están, recién instaladas. Esta idea ya surgió antes de la pandemia, entonces el tema de la subida de luz nos ha venido muy bien. Además del tema ecológico, pues creo que económicamente los números van a salir. Nos lo cuentan Miguel y Juan José, 2 de los 7 vecinos de esta urbanización que se han unido para apostar por los paneles solares. Las cuentas les salen. Pues en una media que pagues una factura de 60 euros, pues que se rebaje a más de la mitad. Nos decían que se podía amortizar en 7 años, yo calculo que bastante antes. ¿Y cuánto les ha costado? Esa es la pregunta clave. Unos 21.000 euros, 7 vecinos, pues unos 3.000 euros cada uno. Y sin contar las ayudas de Europa, que pueden llegar al 45% de lo invertido. Eso sí, como son 7, para recibirlas individualmente han formado lo que se llama entidad sin personalidad jurídica. En su momento lo ofrecimos a toda la comunidad, pero solo se animaron 7 vecinos. En el exterior aún sigue la grúa, pero la instalación ya está casi completa. Queda cablear y me han dicho que a partir de ahora, en un mes, seguramente ya podremos hacer uso. Poco más se necesita, solo este aparato que encontramos en el garaje que transforma la energía. Tal que ahora mismo ponemos la lavadora, ahí gastaríamos 0. Te diría de las placas. Y solo cuando estas placas no generen electricidad, estos vecinos dependerán de la red eléctrica. Hasta ese momento, el ahorro en teoría está asegurado. Pues acabamos de escuchar a unos convencidos de la energía fotovoltaica. En este momento de la conversación se incorpora Jorge Muñoz, que es director técnico de la empresa Tosol, que tiene presencia en Castilla y León. Jorge, gracias por estar con nosotros. Voy a dar unos datos que yo me he encontrado, que la fotovoltaica es la tecnología que más está creciendo en el mundo, también en España. En 2021 se instalaron 1.203 megavatios de autoconsumo y 3.490 megavatios en suelo. Yo, la verdad que digo las cifras, tampoco sé ni soy muy consciente de si eso es mucho o es poco, pero se está notando la demanda, ¿no, Jorge? Sí, eso es. De hecho, la subida es tan grande porque nos permite, frente a lo que comentábamos antes de la subida del precio de la luz, nos permite tener libertad en el mercado y sobre todo nos permite tener estabilidad. Y eso es muy importante tanto a nivel particular como luego a nivel empresarial, es decir, porque la subida de luz la estamos sufriendo cada particular en nuestra vivienda, pero en las pymes, en sus negocios, lo están sufriendo todavía mucho más porque la luz es algo, digamos, básico para que puedan producir. ¿Y dónde se está notando más? ¿Quiénes ponen más placas fotovoltaicas? ¿Particulares, empresas, administración pública? No sé, ¿por dónde están más o menos ahí los porcentajes? ¿O quiénes se animan más a la hora de apostar por este tipo de energía? Pues el número de solicitudes son más las viviendas.
pero en potencia instalada son más las pymes, porque al final en una vivienda lo que necesitamos en cuanto a potencia es poquito, y en una pyme las potencias que necesitas son más grandes para suplir los consumos que necesitan en el día a día. ¿Y qué ventajas tiene este tipo de energía así de primeras? Me imagino que la factura de la luz será una de ellas, ¿no? Que nos permite rebajar el coste. Correcto. Entonces, lo bueno que tiene la fotovoltaica es que desde el minuto 1 que la ponemos en marcha estamos ya ahorrando en el sentido de que estamos consumiendo la energía que están produciendo esas placas. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que consumimos de esas placas no lo estamos consumiendo de la red. ¿Qué coste tiene esa energía? Pues tiene el coste de la instalación, simplemente, es decir, no tiene el coste de mantenimiento que tiene anual es muy poquito y ahora ya no hay ningún tipo de peaje como había antes el famoso impuesto al sol. Entonces, en cuanto nosotros tengamos esa instalación pagada, bien si la hacemos con un pago directo o bien con un pago financiado, el coste será 0 euros. Entonces, es un ahorro muy grande y que muchos particulares y empresas están valorando muy a favor. ¿En cuántos años podríamos pues recuperar esa inversión? Vale, aquí también hay un poco de cambio porque, claro, los estudios que nosotros estamos haciendo ahora los estamos haciendo con el precio actual de la energía. Entonces, claro, es cierto que el precio que tenemos ahora mismo es muy alto y estamos obteniendo retornos a nivel, por ejemplo, vivienda particular de 5 o 6 años y a nivel de pyme incluso de 4 años, pero sí que es cierto que no es una amortización real por esto, porque el precio ahora mismo es mucho más alto de lo que debiera de ser. La media es que sean los 6 años de media tanto para viviendas como para pymes. ¿Está desaprovechada la energía, este tipo de energía aquí en nuestro país, teniendo en cuenta que pues es un país pues, con muchas horas de luz al día, ¿no? Yo no sé cómo... La verdad que sí. ¿Y por qué? Sí que es cierto que, sobre todo porque no se han realizado políticas más informativas en este aspecto a los clientes. Aquí, por ejemplo, en Castilla y León, lo que sí que está dando un gran impulso son las subvenciones que puso en marcha en enero de este año la Junta de Castilla y León. Estas subvenciones es dinero a fondo perdido y varían ese porcentaje en función de la potencia instalada, del coste, de si la instalación está radicada en ciudad, pueblo, etc. Entonces, aquí en Castilla y León, por ejemplo, tenemos un gran potencial en ese aspecto porque tenemos muchas viviendas individuales y muchas pymes, es decir, tenemos mucha cubierta disponible por un lado y luego, por contra de lo que se piensa, Castilla y León es una ciudad, una región más competitiva productivamente que, por ejemplo, Andalucía, ya no solamente por horas de sol, que son las mismas, sino por el tema de temperatura. Las placas fotovoltaicas trabajan mucho mejor con temperaturas estables que con temperaturas altas, y es un poco lo que pasa en Andalucía en verano, es decir, en estudios que hacemos comparativos con diferentes instalaciones, el rendimiento de instalaciones en Castilla y León es mucho mejor en verano en Castilla y León que en Andalucía. O sea que podría ser una buena opción. Bueno, pues Jorge, José Luis, gracias por habernos acompañado hoy. Ya hemos entendido un poquito mejor, esas claves, ¿no? para reducir nuestra factura. Veremos si esta limitación del precio del gas que promete reducir la factura de la luz del coste de la electricidad que lleva lastrando desde hace meses las economías familiares. Veremos si las eléctricas asumen ese coste y no lo trasladan de nuevo a sus clientes bajo otras fórmulas. Hasta aquí nuestro tiempo, mañana más. Pero ahora sigue la programación y sigue nuestra compañera Cristina Camel. Cristina, ¿qué nos has preparado para hoy? Pues muy buenas tardes, Pilar. Pues los temas candentes del día, el Chanelazo, esa casi victoria para Europa de Chanel, de nuestra intérprete bailarina, fantástica. Y bueno, ¿y qué les parece? Les vamos a preguntar a los castellanos y leoneses la victoria de Ucrania, pero no se queda ahí la actualidad. Habrá temas como el uso todavía, la permanencia de las mascarillas en el interior de los aviones. Muchos más temas, Pilar. Bueno, Cristina, pues nos quedaremos a verlo y a ustedes. Nosotros les esperamos mañana. Adiós.